¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta reunión de varones del Centro Familiar Cristiano. Es un placer estar aquí reunidos, es un placer poder estar juntos, sabiendo que tú estás tomando un tiempo, sabiendo que has apartado este tiempo para poder escuchar una palabra que sabemos que va a ser de bendición a nuestras vidas. ¿Te parece si comenzamos con una oración? Señor, muchas gracias porque sabemos que eres tú el que hablas a nuestras vidas en cada momento, el que tienes bendiciones para nuestro diario vivir, pero sobre todas las cosas que nos ayudas momento a momento para alcanzar la victoria a la cual tú nos has llamado. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pues bien, en esta noche quisiéramos tocar un tema que a veces pudiera sonar recurrente o muy repetitivo, pero la verdad es que cada quien o cada uno de nosotros en ocasiones no nos damos cuenta o más bien los demás no se dan cuenta que a veces estamos pasando por verdaderas luchas, por verdaderas batallas y que nos enfrentamos a gigantes. Y gigantes no por que sean hombres, sino gigantes, llamémosle a las circunstancias, a las situaciones, a los problemas, a las dificultades, a las batallas que estamos pasando. Mira, tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que muchas veces no hemos podido alcanzar solos una victoria, que siempre hemos necesitado de la ayuda, del impulso, del apoyo, pero la verdad es que en la palabra nos enseña la manera de cómo alcanzar algunas victorias, sobre todo al tomar en cuenta lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que pues vamos a prepararnos y vamos a leer una porción que se encuentra en Números capítulo 13. Vamos a comenzar a hablar acerca de Moisés y una tarea que encomienda a unos hombres. Ahorita te darás cuenta de qué estamos hablando. Dice así, Números 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y después comienza a dar sus nombres. Vamos a iniciar con unas consideraciones. La verdad es que cada uno de nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos, de las verdades que aquí se mencionan. Lo primero es, y Jehová habló a Moisés. Hay un diálogo en el cual
Dios está dando una indicación, Dios está dando una orden, Dios está dando un camino a seguir a Moisés. Y le está diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esa era la tarea, ese era el objetivo. A veces nosotros no nos damos cuenta que es Dios el que nos está mandando a realizar ciertas tareas, a enfocarnos en ciertos puntos, a tomar la batuta de ciertas áreas, y nosotros debemos de aprender que cuando Dios habla es porque hay un propósito, es porque hay algo que va a cumplirse, es porque Dios está haciendo cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Aquí le da una tarea a Moisés y le dice que vayan, que escoja hombres y que vayan a reconocer la tierra, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y es así como se maneja Dios, la cual yo doy. No está preguntando, es dependiendo de la tarea que encuentren, les voy a dar la tierra. Dependiendo de lo que vayan a realizar, van a obtener la victoria. No. Dios estaba ya dando una orden, y en esa orden había algo implícito, que Dios iba a dar la respuesta necesaria, que Dios ya tenía previsto el cuadrado, el plan, que tenía previsto todo lo que era necesario para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar el objetivo. Entonces, para cuando tú te sientas enfrente de una situación, enfrente de una dificultad, enfrente de una situación adversa a tu vida o a la vida de tu familia, definitivamente tú tienes que tener la conciencia de que es Dios el que está alcanzando tu vida, que es Dios el que está tocando tu vida, que es Dios el que está transformando todo el entorno para que tú te des cuenta que hay un Dios todopoderoso. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Dice, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre de ellos. Este es otro punto muy importante. Los varones a los cuales Dios envía con un propósito, con una tarea específica, no era un hombre cualquiera, era un príncipe, dice aquí, un príncipe entre ellos. Cuando tú te encuentres en diferentes adversidades, cuando tú te encuentres sin saber qué hacer, cuando tú te encuentres poniendo en peligro tu vida, es ahí cuando tú debes de recordar que es Dios el que nos ha puesto en esa batalla, que es Dios el que nos ha dado las estrategias, que es Dios el que nos va a llevar a una victoria más. A veces vemos el problema, vemos la dificultad, vemos lo que está delante de nosotros, pero en ocasiones es importante ver hacia atrás y ver lo que hemos alcanzado, y ver lo que Dios ya nos ha dado, y ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y te darás cuenta que tu vida tiene una razón de existencia, porque Dios así lo ha determinado. Aquí la tarea era muy simple: vayan y observen la tierra. La indicación esa era. Pero lo que sucede en este pasaje es que las circunstancias se mueven, el entendimiento se mueve, y entonces estos dos espías empiezan a ver cosas que no eran las que estaban viendo todos. De estos 12 espías comienzan a darse cuenta que las cosas no pintan como ellos se lo imaginaban. Sí nos acercamos, sí fuimos, sí dimos el primer paso, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si no es lo correcto? ¿Y si me quedo corto? ¿Y si no me escuchan? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? ¿Y si esto otro más? Nosotros debemos de aprender que bajo toda circunstancia que suceda en nuestras vidas hay un Dios todopoderoso, el cual está para sostenernos, para darnos la libertad, para darnos la victoria bajo toda circunstancia. Entonces, cada uno de nosotros debe de tener esa certeza de que es Dios actuando en nuestras vidas.
después nos vamos hasta el versículo 17, dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Qué interesante este pasaje, porque el diálogo continúa entre Moisés y los espías, y les dice: los envió pues los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte. Esa era la instrucción, pero tiene ciertos detalles. Y observar la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o son las ciudades habitadas, o son campamentos o plazas fortificadas. ¿En qué condiciones se está encontrando? No es otra cosa más que saber, a ver, ¿qué está pasando con ellos que quieren subir y destruir la tierra en la cual vamos a habitar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y es ahí cuando Moisés se da cuenta que para poder alcanzar una grande victoria necesita hombres y mujeres que estén viviendo esa victoria. Por esa razón, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, las circunstancias, la situación que tú estás viviendo, no significa que tu vida esté terminada, no significa que tu vida esté acabada. Por el contrario, significa que vas a poseer una tierra nueva, significa que vas a encontrar la respuesta a tus problemas, significa que la respuesta proviene de lo alto, y esa respuesta te dará la oportunidad de alcanzar nuevas metas, de ir de victoria en victoria, de reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso y que por tal motivo tú eres capaz de alcanzar grandes y maravillosas cosas. Dice más adelante, me voy a permitir darle lectura hasta el final del pasaje, del 30 en adelante voy a leer, dice de la siguiente manera: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ella aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mira, en ocasiones todavía no comienza la batalla y ya nos estamos derrotando. Todavía no estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios va a hacer y ya nos estamos dando por vencidos. Eso nos lleva a pensar que tú y yo necesitamos tener una certeza, que tú y yo necesitamos tener una confianza en que Dios va a llevarnos al lugar correcto, al momento correcto, con las personas correctas, para poder ser la salvación de la familia, pero no solamente de mi familia, sino de todos los que nos rodean. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay otros que están diciendo cosas diferentes al reporte que yo traía, con toda libertad yo puedo venir y decir: Dios, necesito que tú vengas a ayudarme, necesito que vengas tú a levantarme, necesito que tu presencia esté conmigo. Entonces sí, dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. O sea, ¿por qué esa repetición? Para poder ver o visualizar lo que ellos estaban esperando ver, lo que ellos decían que estaba sucediendo, pero que no era esa la razón para que los viera lo viera el pueblo de Israel, sino que por el contrario estaban diciendo: no podremos, no se puede, no esto, aquello, no esto, otro. Y la verdad es que cuando tú te dejas derrotar por todas esas voces, tu camino no va a encontrar dirección, tu camino no va a poder dar el siguiente paso, el siguiente nivel, sino que por el contrario, él va a poder decir: ya no puedo más, Dios no me está pidiendo ayuda, sino que soy yo. Y empezamos con una lucha, empezamos con una batalla sin darnos cuenta que aún antes de que comience la batalla, nosotros ya la perdimos. ¿Qué te parece? Porque de momento
no sabemos a dónde ir, ni qué hacer, ni qué pensar, sino simplemente nos sentimos derrotados, nos sentimos acabados, nos sentimos que no podemos alcanzar todo el objetivo que Dios nos ha dado para ser más que vencedores, para ser esos hombres que enfrentan a gigantes. Vamos a continuar leyendo en este pasaje que estamos leyendo de Números capítulo 13. Caleb venía pensando dentro de sí que traía muy buenas noticias. Lo malo es que cuando tú piensas en esas malas noticias, piensas y te la crees que esas malas noticias son para ti y que te van a acabar. ¿Qué está pasando? A lo largo de nuestro diario vivir nos podemos dar cuenta que hay situaciones que escapan a nuestro dominio, que hay momentos en los cuales yo no puedo tener el control. Pero eso no significa que todo va a terminar así. Eso significa que va a venir, yo sé que va a venir de lo alto una respuesta divina y que tú vas a saber que sabrás que solamente a través de Dios es como obtienes la respuesta. A través de Dios es como tú vas a poder encontrar la respuesta que estabas buscando desde hace meses, años o décadas. Y en cada uno de esos tiempos tú dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿hacia dónde me dirijo? Y te darás cuenta que es Dios sosteniendo la vida de cada uno de los hijos tuyos que están buscando el tener un encuentro contigo. Entonces, dice este versículo 3, se los vuelvo a repetir, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué está pasando? Un mal consejo, un mal punto de vista te puede hacer retroceder pasos, y esos pasos no te dejarán mentir, no te dejarán seguir el camino que tú estás tratando de llevar a un feliz término, a un feliz establecimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues nada, que solamente Dios es el que iba a dar el control. Ahora, ¿qué dice 1 Samuel 17? Este es otro pasaje que nos va a ayudar a tomar la victoria que está sobre nosotros, esa victoria que tanto hemos anhelado, esa victoria que tanto estamos buscando, esa victoria que Dios ya nos las dio. Este pasaje nos enseña que Dios no estaba hablando ni haciendo las cosas porque Él no pudiera, sino somos nosotros los que no podemos. Por esa razón necesitamos la ayuda de lo alto. Entonces, viene lo bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer al enfrentarnos en esa situación adversa que está delante de nosotros? ¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué es el paso que vamos a dar? Y es así como vas a ir encontrando la victoria. Esta historia tiene mucho que enseñarnos. Esta historia sabemos que es Dios el que está dándonos esa victoria. Ahora, vámonos ahora hasta otro libro del Antiguo Testamento. Un pasaje muy conocido por todos, pero vamos a tratar de poder extraerle ese contenido para que sea de bendición a nuestras vidas. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice de la siguiente manera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte, aún allí
donde ellos tenían que haber estado, aún allí al lado, dice el pasaje. Vamos a hacer un alto también aquí. Los filisteos habían tenido el respaldo de aquellos que estaban en contra del pueblo de Israel. Hombres y mujeres que ya no podían ni con su alma, sino que al contrario, estaban decididos a lo mejor hasta tirar la tierra. Y podían decir con toda la libertad, si es Dios el que nos está hablando, es Dios el que está trayendo la certeza a nuestras vidas, es Dios el que está, y podemos así pasar toda la noche, pero debemos de tomar en cuenta que es Dios hablando a nuestras vidas, que es Dios tocando nuestros corazones, dándonos los elementos. En el pasaje anterior podíamos ver que, que los varones habían estado en el desierto, pero que habían recibido a lo largo de esta caminata una certeza de que lo que iban a hacer era lo correcto. No estamos dando cosas que no tienen valor o que no tienen sentido. Por el contrario, Dios está hablando a nuestras vidas, trayéndonos el resumen o dándonos la determinación para poder continuar adelante. Me voy a permitir darle un poco de lectura a este pasaje de 1 Samuel capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y es ahí donde nosotros vamos a centrar nuestra historia en esta noche. Hay una indicación de parte de Dios para que vea hacia esa indumentaria, ve hacia lo que Dios está preparando. Y es ahí cuando surge un famoso Goliat. Y ese famoso Goliat tiene una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de 5,000 ciclos de bronce. O sea, era no un hombre cualquiera, era un gigantón. Y todo lo que llevaba, pues obviamente que lo hacía verse intimidante. Pero la verdad es que cada uno de nosotros debemos de tomar las circunstancias y permitir que lo que nos está fallando lo saquemos de nuestras vidas, lo hagamos a un lado. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de los espías? ¿Qué es lo que está pasando ahora alrededor de David? Pues nada, que los problemas, las circunstancias a las cuales ellos se estaban enfrentando, sí tenían solución. En primer lugar, sí tenían solución porque Dios los había mandado. Sí tenían solución porque era Dios el que había dado la instrucción, y en la cual ellos como valientes, ellos como hijos atentos a la voz de Dios, se estaban dando la oportunidad de estar en ese lugar tan importante en el cual ellos iban a aprender. Y este es otro punto a tratar. Padres, varones de familia, ¿cierto o no es cierto que todos nuestros actos los están observando nuestros hijos? Los están observando de tal manera que ellos tienen que tomar un tiempo para poder decir: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú estás demandando de mi vida? ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué estás buscando mi dirección? Y ¿sabes qué? Que Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, de tal manera que así como lo hizo con Josué, lo está haciendo hoy en día
con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viendo ese grande poder desatado. Estamos viendo la mano de Dios tocando las vidas. Estamos viendo, y en medio de todo eso, tú y yo nos levantamos, tú y yo nos respaldamos, tú y yo tenemos respuesta para la necesidad, para el hambriento, para aquel que necesita una palabra de aliento. Ahora, lo importante en este tiempo es el saber que hay hombres quienes Dios ya levantó para podernos llevar de victoria en victoria, para podernos devolver lo que se nos ha quitado, y no solamente devolverlo, sino que hacerlo aún mayor y tener mayor de cuando éramos antes de conocer al Señor. Entonces, este pasaje se torna un poquito o aún mucho más interesante, porque nos damos cuenta que si Dios da la instrucción es para poder sujetarla y para poder saber que Dios nos va a dar los elementos necesarios para poder salvar el día. ¿Qué pasa? Que un cierto grupo pequeño, está buscando la dirección en sus casas, está convencida de que es Dios el que está tocando sus vidas. Pero ¿sabes qué? Que hay otra verdad muy importante, que es Dios el que está trayendo a tu vida, a mi vida, la dirección correcta para poder retomar el camino correcto y poder mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Definitivamente Dios ya hizo una obra perfecta, una obra milagrosa, pero ahora tenemos que unirnos, tenemos que darnos cuenta y reconocer que hay un Dios que nos está librando una batalla en donde ya nosotros tenemos la victoria, en donde ya tú y yo podemos alcanzar la victoria. Entonces podemos darnos cuenta lo que viene por delante. Viene por delante a un Goliat que se burlaba de esos guerreros, de ese pueblo que le habían salido al frente para unirse en la batalla. Pero resulta ser que no había nadie. Por lo tanto, David pudo haber dicho lo siguiente: ¿para qué entro en este campo de batalla? ¿Para qué me doy por vencido antes de comenzar? ¿Para qué si ya no sé qué es lo que viene por delante? Ya no veo lo duro sino lo tupido. ¿Para qué y para qué y para qué y para qué? Y tú y yo nos vamos dando cuenta de que Dios está trayendo los elementos. A los espías los llevó por el lugar que tenían que ir para darse cuenta que hay un poder mucho mayor, que hay una expectativa mucho más grande de parte de Dios para nosotros, en la cual si nosotros caminamos vamos a ver victoria sobre victoria, vamos a ver cómo el camino se va añadiendo y se va añadiendo para poder alcanzar el objetivo. El objetivo en este caso es ir y conquistar la tierra. ¿Qué es lo que Dios ya te mandó por hacer? ¿Qué es lo que Dios ya determinó que tú podrías alcanzar? ¿Qué gigante vas a derrotar? Tú los vas a ver enormes, pero ¿sabes qué? Para Dios son pequeños. Tú los vas a ver gigantes, pero para Dios son pequeños. Algo muy similar le va a pasar a David. Dice en el versículo, vamos a darle lectura del versículo 8 en adelante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos dentro de vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear contra mí, entonces vamos a darnos cuenta que el respaldo de Dios nos va a ayudar a poder alcanzar la victoria que estamos anhelando.
Dice el versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si no pudiere más que él y lo convenciere, vosotros seráis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dale un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron grande miedo. Mira, las dificultades, los problemas, lo único que quieren hacer es intimidarte, quitarte el valor, quitarte lo que Dios está haciendo en tu vida. Puede ser enfermedad, pueden ser problemas, pueden ser sociales en el trabajo, en escuela o si estás estudiando, pueden ser en el hogar, en la familia, no importa en el lugar en el que se encuentre. Casi lo logran, dice aquí, tuvieron gran miedo, pero en Dios las cosas cambian. Y David era hijo de aquel hombre efrateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que se quedaron, que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Salma. Y David era el menor. Dijeron, pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este es otro punto más que debemos de tomar en cuenta. Y así lo hizo durante 40 días. A veces tú pasas tu petición de oración y si no se orara en el momento, en el instante, lo que sucede es que no, ya la olvidaron, ya se traspapeló, no van a poder orar por mí, esto no es justo, ¿qué va a pasar con mi vida? Y viene una serie de cosas, pero déjame decirte lo que pasa en realidad. Que mientras tú te mantengas firme, dependiendo de Dios, Dios se va a hacer caso de tu vida y vas a poder alcanzar esas metas, vas a poder alcanzar esos objetivos que Dios ya marcó para tu vida. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos, les iba a dar el alimento, pero eso no era lo que estaba buscando David. David lo que estaba buscando era el poder acercarse y saber que él iba a derrotar. Dios ya lo había inquietado, Dios ya le había dicho, y tan solamente él esperaba la orden. Y dice de la siguiente manera, en el versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl diciendo, la cabeza del filisteo en su mano. Y él le dijo, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. El haber derrotado al filisteo no solamente derrotó a uno que estaba hablando mal del pueblo de Israel, sino que también derrotó a uno que estaba burlándose del poder de Dios. Y no solamente eso, David
pudo enseñar a las siguientes generaciones lo que se puede hacer cuando se cree en Dios. A David lo estaban observando solamente las personas que estaban a su alrededor, y con eso era suficiente para poder alcanzar la victoria de victorias sobre el pueblo de los filisteos en este momento. Así que cuando tú te encuentras en diferentes pruebas, recuerda, Dios fue el que te mandó. Dios es el que te da las estrategias. Dios es el que te va a dar los recursos. Dios es el que te establece como un guerrero victorioso. No temas enfrentarte a tus gigantes. No temas enfrentarte a aquello que te ha estado golpeando, aquello que ha puesto tu vida en peligro, aquello que no te deja respirar porque te tiene asolado golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Algunos llegan a decir, no veo lo duro, sino lo tupido. Pero en el Señor las cosas no tienen por qué ser así. En el Señor tú eres más que vencedor. En el Señor te ha dado la victoria. En el Señor tú puedes saber que sabes que es Dios el que ha ganado la victoria y que te está tomando o poniendo en un lugar de privilegio, en un lugar de eminencia, en un lugar en el cual verás tú la gloria de Dios, y no solamente tú, sino también la de tu familia, la vida de tu familia, la vida en tu trabajo, en la escuela de tus hijos. Todo lo que te está rodeando está en las manos de Dios. Así que hoy tú puedes levantarte como poderoso gigante. Hoy tú puedes levantarte como un hombre que sabe enfrentar a los gigantes. Esos gigantes que te atemorizan ya no lo pueden seguir haciendo. Tú tienes la victoria. Tú eres un embajador del reino. Tú eres un hombre que Dios está usando para derrotar esas huestes de maldad, para derrotar todo aquello que está impidiendo el crecimiento, para quitar pensamientos negativos, para quitar todo aquello que nos está estorbando, pero sobre todas las cosas, para darle honra y gloria al Todopoderoso. Esos hombres que enfrentan gigantes están aquí, del otro lado de la pantalla. Están aquí poniendo atención, están aquí sabiendo que saliendo de aquí van a derrotar. Algunas batallas son tan grandes como nosotros lo permitamos. A lo mejor tan solamente es un disculpa, a lo mejor tan solamente es cambiar una actitud, a lo mejor tan solamente es decir, yo lo declaro, yo sé que Dios lo va a levantar. Pero en medio de todo es Dios en tu vida, trayéndote la respuesta que tú necesitas. Tú eres un hombre que sabe enfrentar gigantes. ¿Qué gigantes tienes? Ponlos delante de ti, sácalos de tu vida. Es el momento de vencerlos, sacarlos y llevarlos llevar tu vida a un nuevo tiempo de victoria, a un tiempo de glorificar a Dios. ¿Oramos? Padre, muchísimas gracias porque sabemos que en todo tiempo tú estás presente para ayudarnos, tú estás presente para dirigirnos, tú estás presente para poder alcanzar esas metas que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque en cada momento, en cada instante, tú nos has de llevar a una victoria mucho más grande. La ponemos en tus manos, reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria y te damos a ti las gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues bueno, que tengas una excelente noche, pasa tiempo con tu familia, platiquen de esos gigantes, porque a lo mejor eres tú, no solamente eres tú, a lo mejor tus hijos, tu esposa, y es el tiempo que juntos derrotemos al enemigo. Dios te bendiga.